Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase. La semana pasada nos quedamos revisando un poquito del diagnóstico y estábamos checando las lenguas. Básicamente estamos checando el apartado de observación y veíamos las características que podemos encontrar en lengua. Las características o los síndromes, los datos que podemos recabar gracias a la observación de la lengua. Entonces vamos a continuar un poquito con esto. Dejé por ahí alguna tarea, si pueden mandármela vía WhatsApp para poder revisar el trabajo que realizaron y poder hacer alguna retroalimentación, pues estaría perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Recordando un poquito, dentro de lo que veíamos, la observación del color de la lengua es muy importante para poder determinar la causa o el origen del factor patógeno que está penetrando en el cuerpo. Tanto los líquidos corporales del estómago podrían dar un tono pálido a la lengua, pero la sangre del corazón podría darle un color más rojito. La interacción entre ambos otorga un color rosado y brillante, tanto la energía de los líquidos del estómago como la energía del corazón. El color del cuerpo lingual refleja el estado de los órganos, de las vísceras y también el estado de la sangre. Nos indica si podemos encontrar alguna patología de frío o alguna patología de calor. También podemos observar si se presenta deficiencia de yin o deficiencia de energía yang. Podemos observar el color de la lengua a través de la capa que se encuentra sobre ella, que decíamos es la saburra. Si no es muy espesa, podemos observar bastante bien de qué color es la lengua. Si la saburra es gruesa, pues nos va a costar un poquito de trabajo. Sin embargo, podemos revisar los bordes y revisar la punta de la lengua, que generalmente en estas zonas casi no se presenta saburra. Y entonces tenemos la primera, que sería una lengua en un tono pálido. Aquí tenemos como un rojo pálido o sería un rosa, pero muy pálido. Esta lengua nos daría datos clínicos de una deficiencia de energía o de yang de todo el cuerpo, hablamos de forma general. Puede haber o reflejar también una deficiencia de sangre, una deficiencia de Xue o una invasión de frío como factor patógeno externo. Y aquí observamos, en este caso no estamos observando todas las características, sino únicamente el color. Y entonces en esta lengua que observamos se ve básicamente pálida. Puede ser un tono rojo pálido o rosa pálido, pero al final pues tenemos esta característica, ¿no? Se ve muy pálida, no se le ve tanto color. Esto pues nos indica la deficiencia de sangre, la deficiencia de energía o incluso el factor patógeno frío. Dentro de las combinaciones que yo puedo encontrar con esta lengua, puede ser pálida completamente y nos habla de la deficiencia de energía. Si encuentro una lengua pálida y además es hinchada y muy húmeda, tiene como demasiada saliva, me puede reflejar una deficiencia de energía yang qi. Si la lengua es pálida y demasiado húmeda, me indica principalmente frío y por ahí alguna presencia de humedad. Si la lengua es pálida pero es muy seca, en este caso no se ve hidratada, se ve muy seca, nos presenta principalmente deficiencia de energía, de sangre, perdón, una insuficiencia de sangre. Y en ese caso, no nada más sería lo pálido, sino la ausencia de estos líquidos de la saliva. Luego voy a observar una lengua rojo. Este va a ser un tono rojo oscuro. Se va a observar ya una coloración muy rojiza. En este caso, nos puede indicar principalmente calor. Ahorita vemos las combinaciones, pero puede ser un calor por exceso o un calor por deficiencia. Hay algunos datos que nos van a hablar si es por exceso o por deficiencia. Por ejemplo, la saburra. En esta lengua que yo estoy observando, no se nota realmente tanta saburra, no hay presencia de saburra, lo cual me indicaría un calor por deficiencia. Quiere decir que hay demasiado calor, pero hay deficiencia de yin. Y esa deficiencia de yin se presenta por la ausencia de saburra, pero también sí se llegan a presentar algunas grietas. Si la lengua es muy oscura, indica principalmente un síndrome de fuego por deficiencia de yin, es decir, si esa coloración va hacia un tono rojizo más violáceo
o más oscurecido. Dentro de las combinaciones, yo puedo encontrar una lengua rojo oscuro con una capa de saburra y me hablaría de un calor por exceso. Generalmente en ese caso la saburra sería en un tono amarillento. También podemos encontrar una lengua rojo oscuro sin saburra o con presencia de grietas. En este caso, decíamos, me habla de un calor por deficiencia. Principalmente, pues va a ser deficiencia de yin. Una lengua roja oscura con capa amarillo oscuro me habla de un estancamiento o calor en el estómago o en los intestinos. La lengua rojo oscuro con una capa negra y seca me puede hablar incluso de un calor externo que ya está lesionando o perjudicando a la energía yin. En este caso, si tengo datos de calor, principalmente qué síntomas podría presentar. A lo mejor fiebre, algún tipo de inflamación, enrojecimiento, prurito, pueden ser ojos rojos, dependiendo en donde se vayan encontrando datos más específicos, en qué área, de acuerdo a la tipografía del lingual, en qué órgano va a estar alojado ciertas características, por ejemplo, las grietas. Si yo encuentro muy marcadas esas grietas, la lengua es rojo oscuro y no tiene saburra, pero las grietas están marcadas en la zona central de la lengua, pues entonces tengo una deficiencia de yin, principalmente en la zona de vaso. Si las grietas se encuentran en los laterales o en los bordes, me habla de una deficiencia de yin de hígado. Si se encuentra en la punta de la lengua o por detrás de la punta de la lengua, estaría hablando quizás del pulmón o del corazón. Entonces ya podría contar con ciertos datos más específicos para poder determinar bien mi síndrome, pero aquí en este caso una lengua roja nos va a dar en general síntomas de calor. Dependiendo si es calor con exceso o de deficiencia, pues sería a lo mejor un síndrome agudo o incluso algún síndrome crónico. En el caso de la lengua roja oscura con una capa amarilla muy oscura, dice que, por ejemplo, es un estancamiento de calor, tanto en el estómago como en los intestinos. En este caso, como sintomatología, quizás podamos encontrar síntomas característicos de gastritis, incluso de algún tipo de úlcera duodenal o gástrica. Estos datos pues me hablan justamente de un calor en estómago. Luego voy a observar una lengua púrpura. En este caso ya tenemos un tono más violáceo o incluso azuloso. Esta lengua púrpura puede ser generalizada o solo mantener estas zonas purpúreas en ciertas zonas de la lengua. Dentro de su significado clínico encontramos que va a ser principalmente por estasis de sangre, por frío o por calor. Es un signo de enfermedad grave, es un signo de una enfermedad ya demasiado crónica o que ha ido avanzando demasiado. Dentro de las combinaciones, si encuentro una lengua púrpura oscura, puede ser por una estasis de sangre, principalmente por calor. Si la lengua es púrpura, pero se ve más verdosa, encontramos una estasis de sangre, pero va a ser principalmente por frío. Una lengua oscura con capa amarilla y seca nos habla de un agotamiento de sangre, una deficiencia de yin y tenemos un fuego por deficiencia. En este caso, a lo mejor ya es una enfermedad demasiado crónica, incluso en estado terminal, ya que la energía yin y la sangre están sufriendo algún tipo de afectación. La lengua púrpura verdosa con capa blanca y humedad me habla de un frío interno, un estancamiento de sangre, un estancamiento de energía y estasis en sangre. En ese caso encontraríamos mucha humedad, sobre todo si la saburra es de color blanco y es un poquito gruesa. Una lengua con una tonalidad verde azuloso. Encontramos síndromes de frío y estancamientos de sangre o estasis sanguínea. Es similar a la lengua de color púrpura, pero aquí predomina más un color verdoso por encima del púrpura. No se ve como el estancamiento tan marcado. Las zonas violáceas o son muy pequeñas o de hecho no se alcanzan a distinguir, se ve más una coloración como verdosa. Puedo encontrar una lengua verde azulada con una capa de saburra húmeda y viscosa y me habla de un síndrome de frío.
incluso con presencia de humedad. Una lengua verde azulada con capa seca me hablaría de un éstasis sanguíneo. Aquí voy a encontrar una lengua con puntos rojos o como petequias, que realmente son papilas muy marcadas, papilas que se ven muy rojitas. En esta lengua principalmente encuentro calor. Estas papilas me hablan de estancamientos, principalmente estancamientos de sangre o estancamientos de energía, y producen generalmente calor o un éstasis sanguíneo. En el cuerpo lingual se observan estos puntos rojos. Si son de tono claro o rosa o se confunden con la tonalidad de la lengua, pues sería lo ideal. Pero cuando estos puntos se hacen más visibles, nos indican un desequilibrio en la dinámica energética. La lengua con puntos muy rojos y oscuros nos hablan de calor con éstasis sanguíneos. Si los puntos son rojos principalmente en la punta, nos habla de un fuego de corazón, en ese caso en el fenómeno fuego. Los puntos rojos sobre los bordes de la lengua me hablan del calor, pero en hígado, ya que es su área. Y los puntos rojos en las patologías externas me hablan de un ataque de viento-calor. Quiere decir que el viento como vector hizo que ese calor penetrara al cuerpo y pues va a reflejarse como estas papilas. En cuanto a la forma de la lengua, que es otro de los datos que tenemos que observar, nos dice que si el cuerpo de la lengua es flexible, sería lo ideal, que se pudiera mover hacia diferentes lados. Y lo ideal es que no sea ancha ni muy delgada y que no presente fisuras, ningún tipo de grieta. La forma del cuerpo lingual refleja esencialmente síndromes de exceso o síndromes de deficiencia. Y tengo en primer lugar una lengua hinchada, una lengua que se ve como obesa. Esta lengua me habla de deficiencia de energía o yang, tanto del vaso como del riñón. Quiere decir que las funciones fisiológicas de estos dos fenómenos están deficientes. No están realizando, en el caso del vaso, el proceso de transformar y transportar líquidos y alimentos, y en el caso del riñón, pues no están generando ese calor hacia los demás órganos, no están realizando también el proceso metabólico de los líquidos, por lo tanto, pues empiezan a acumular y empieza a generar cierta hinchazón, ¿no? Si la lengua es como muy obesa, principalmente tendríamos estos dos síndromes, además de presencia de humedad. Tengo también estancamiento de energía y algún síndrome de calor. La lengua hinchada, sobre todo en los bordes, me hablaría de un calor en hígado. La lengua hinchada en la punta me hablaría del corazón, ya que en la punta de la lengua vamos a encontrar el corazón, o el fenómeno fuego. La lengua hinchada y pálida me hablaría de una deficiencia de yang, tanto del vaso como del riñón, con una acumulación de humedad, ya que al no estar llevando a cabo su proceso fisiológico, transporte y transformación, pues empieza a generar ese hinchazón. La lengua hinchada y de color rojo oscuro nos hablaría de exceso de calor o retención de humedad-calor. Las marcas dentales que se forman generalmente en los bordes o una lengua muy gruesa me habla de una deficiencia del yang de vaso o frío y humedad. Me habla del yang. Quiere decir otra vez que la parte fisiológica no se está llevando a cabo. En este caso, pues son impresiones dentales. Quiere decir que a lo mejor el proceso metabólico de los alimentos es deficiente. Además de que encontramos frío y humedad. Este frío y humedad pueden ser internos y pueden ser generados por alimentos de naturaleza fría o alimentos muy húmedos. En el caso de las lenguas delgadas, a diferencia de la obesa o de la hinchada, pues es una lengua que se ve muy pequeñita. Es una lengua que se va a ver muy delgada, decíamos que no abarca gran cantidad de la cavidad bucal. Se refiere como tal al espesor. El cuerpo lingual se nutre principalmente de los líquidos y de la sangre. Como se nutre de los líquidos, si se acumulan, pues generan una lengua
hinchada u obesa. Si hay deficiencia de líquidos o deficiencia de sangre, pues va a generar todo lo contrario, una lengua muy delgadita. Me habla entonces de esta deficiencia, de la deficiencia de sangre, deficiencia de energía yin, y me hablaría, si es roja, de un fuego por deficiencia. Si la lengua es delgada y pálida, me habla de la deficiencia de sangre. Si es delgada y roja, me habla de una deficiencia de los yin-ye o de los líquidos corporales. Si la lengua es delgada, seca y de color rojo oscuro, me hablaría de un fuego por deficiencia de yin. En cuanto a la forma, tenemos este tipo de lengua que se conoce como una lengua espinosa y se caracteriza por presentar las papilas demasiado engrosadas. Hace rato veíamos una lengua donde se observan justo las papilas, pero en este caso son papilas como muy anchas. Se notan rojas, pero se notan bastante amplias. En este caso me hablan de un calor por exceso, principalmente puede estar en el estómago o incluso un fuego de corazón, y también de un calor tóxico en el caso de enfermedades infecciosas. En algunas enfermedades de origen viral encontramos este tipo de lengua donde las papilas se marcan demasiado, se ven muy anchas y se pueden ver distribuidas en toda la lengua. Depende de dónde se encuentre la infección, puede ser la localización aún más marcada de esas papilas. Y tengo una lengua agrietada. En este caso, las grietas en personas sanas se aceptan como constitucionales, como parte de su constitución. Sin embargo, en personas que padecen alguna patología o alguna alteración, depende mucho su profundidad y su extensión, de dónde a dónde están distribuidas esas grietas. En esta lengua que tenemos aquí proyectada, hay grietas que están demasiado marcadas, las que están, por ejemplo, en la zona de vaso. Tenemos una muy grande y central, que es una grieta muy profunda. Pero tenemos, por ejemplo, grietas laterales en el área del hígado. En ese caso, las que son más marcadas, pues me hablan de una deficiencia de yin. También me pueden hablar de humedad, si la lengua está hidratada, o de sequedad, si la lengua no presenta saliva. También me hablan de una deficiencia de yuan qi. Las fisuras horizontales me hablan de una deficiencia de yin de estómago y de riñón. Si son horizontales, básicamente yo las voy a observar en la lengua de un lado hacia el otro. Cuando son irregulares, me hablan de la deficiencia de yin de estómago, que en este caso las que se ven en la lengua son muy irregulares. No tienen una dirección como fija, sino se encuentran en todas las direcciones. Entonces, hablaríamos de una deficiencia del yin de estómago. Serían patologías como tal, estomacales, incluso por ahí intestinales, porque hablamos de vaso-estómago, y de los intestinos que se encuentran en la parte más posterior, que tendrían como tal el órgano ya algún tipo de problema. La fisura central, cuando son muy cortas y son sobre la línea media de la lengua, nos hablan de una deficiencia de yin de estómago, y las fisuras sobre los bordes me hablan de una deficiencia del yin de vaso principalmente. La lengua agrietada en color rojo oscuro me habla de un exceso de fuego que está lesionando a los líquidos corporales y a la energía yin esencial. Una lengua agrietada, seca y de color pálido me habla principalmente de una deficiencia de sangre y de energía. Una lengua en espejo, que sería una lengua muy lisa y generalmente está hidratada, ya que los líquidos pues, dan esa apariencia como de espejo, como que brilla. En este caso me habla de una insuficiencia grave de yin. La lengua se presenta sin capa de saburra, es como resbaladiza, es muy lisa, como un espejo. La lengua de espejo, si yo la observo en un color rojo muy oscuro, me habla de un calor que perjudica a la energía yin. Y una lengua en forma de espejo pálida me habla de una deficiencia de sangre, de energía y de energía yin. En este caso, este tipo de lenguas la encuentro o en pacientes que ya son muy grandes, o en pacientes que tienen enfermedades graves que ya también se encuentran como que en el término básicamente de ese ciclo de enfermedad. Son lenguas que sean muy lisas.
En cuanto a la observación de la saburra o la capa de la lengua que podemos encontrar, se dice que la saburra se produce por ciertos líquidos turbios. Dentro de los yin-ye, los líquidos turbios serían los que producen la saburra. Estos proceden principalmente de la digestión por acción de la energía del estómago, lo que significa que la capa indica directamente el estado funcional de la energía del estómago, aunque el riñón y el vaso también intervienen en la formación de la misma. También van a ayudar a que esa saburra se forme. De hecho, si encontramos la saburra muy gruesa y con una apariencia como grasosa, pues me habla de esa humedad que genera el vaso. Sin embargo, si yo no encuentro saburra, si no hay presencia de ella, como en la lengua en espejo que vimos aquí al último, me habla pues de la energía o deficiencia de la energía yin, que afecta pues principalmente al riñón, aunque pueda afectar a otros órganos. Entonces, estos dos, ambos van a colaborar para la formación de sabor. La capa de la lengua debe de ser blanca, un poco húmeda y lo suficientemente fina como para poder observar el color de la lengua a través de ella. Nos debería permitir observar adecuadamente qué color es la lengua del paciente. La capa lingual refleja esencialmente el estado de las entrañas o de las vísceras, especialmente la energía del estómago. Podemos observar síndromes de exceso o síndromes de deficiencia y síndromes de frío o de calor. Lo que debemos observar en la capa de la lengua es el color y la calidad de la sabor. En cuanto al color de la saburra, el color de esta capa refleja un factor patógeno y su evolución del proceso patológico. Podemos encontrarla blanca, amarilla, grisácea o incluso negra. Si yo encuentro una saburra blanca, en este caso mi lengua quizás podría decir que es un rojo o un rosa más o menos oscuro, y la saburra es blanca. Encontraría un síndrome principalmente superficial por ataque de factores patógenos externos. Y también encontramos síndromes que reflejan frío. Si la saburra es blanca, nos va a indicar frío. Y ese frío generalmente se da por ataque de factor patógeno externo. Todavía no interioriza. Puedo encontrar una saburra blanca delgada, sería un síndrome externo, delgada, que me permita ver el color de la lengua. El factor patógeno todavía no entra al interior del cuerpo. Va a ser muy fácil expulsar ese factor patógeno. En 1, 2, hasta 3 sesiones podemos ayudarle al paciente. Una saburra blanca y brillante quiere decir que es hidratada. Nos habla de síndromes de frío. Una saburra blanca, delgada y brillante también nos puede hablar de un ataque de viento frío o incluso un síndrome de frío interno. Una saburra blanca, gruesa y brillante principalmente indica humedad y frío o incluso flema frío. El hecho de que sea gruesa ya me indica que tengo más un síndrome de humedad. Una saburra blanca, como si fuera harina cubriendo una lengua roja, me habla de un bloqueo interno de humedad y calor interno. Como si fuera harina cubriendo la lengua, quiere decir que esa saburra no tiene raíz, que puede estar distribuyéndose por encima de la lengua de un lado a otro. Una saburra amarilla, en este caso esta saburra amarilla yo la observo gruesa, sobre todo en la zona del centro, y en los laterales no se marca tanto, no es tan gruesa. Sin embargo, pues en general se ve de color amarillo. En este caso nos habla de síndromes internos o síndromes generados por calor. La intensidad del color manifiesta el grado de intensidad de calor patógeno. Entre más amarilla es, quiere decir que el calor patógeno pues es más intenso, o el factor, esa energía patógena es demasiado fuerte, tanto que incluso ya pudo penetrar las primeras capas del cuerpo. Si yo encuentro una saburra amarilla, delgada y seca, el calor ha afectado a los líquidos. Si la capa de saburra es amarilla, gruesa y viscosa, decíamos, si es gruesa, es un dato de humedad. Por el color amarillo me indica calor y me dice que ese calor es más interno. O
presencia de flema que se está transformando en calor y es algo ya más crónico. Una saburra de color mixto entre amarillo y blanco me habla de una transformación. Puede ser de frío inicial, es decir, empezó con un factor patógeno externo como el frío, pero al no atenderse o dejar pasar como mucho tiempo, esto se convierte en calor y la enfermedad pues penetra todavía o interioriza. La capa amarilla y color como negruzco, muy oscuro, me habla de un calor interno en el estómago en intestinos. Cuando encuentro una capa muy oscura, siempre tengo que ver si la persona no ingirió algún tipo de alimento o algún tipo de medicamento que pueda justo como pintar su lengua de este tono. Si yo encuentro una capa de saburra gris o negra, que sería más o menos esta, podemos estar hablando de síndromes más internos, síndromes de frío o síndromes de calor, incluso algunos síndromes de exceso o deficiencia. Lo mismo, hay que checar si no ha tomado algún medicamento que genere que su saburra se tiña de estos tonos. Por ejemplo, los medicamentos que son protectores de la mucosa intestinal generalmente producen que la saburra se vuelva entre grisácea y negra. Entonces, en ese caso, pues sería normal por el medicamento que se ingiere. Pero si no hay presencia de ellos, entonces sí, estaría pensando en cualquiera de estos factores patógenos. Si encuentro una saburra gris y húmeda, principalmente sería frío por la presencia de humedad y cierta humedad o acumulación de flema. Una saburra gris o negra, en este caso seca, me habla de calor por exceso que está afectando o lesionando a los líquidos y lesionando la energía yin. Una saburra negra, seca, con grietas y espinosa sobre una lengua roja oscura, me habla principalmente de humedad y calor que se transforma en sequedad o calor que empieza a afectar a la energía yin. Una saburra negra, gruesa y viscosa, me habla principalmente de humedad y flema. Hay que observar los cambios en esta saburra, hablando del grosor, el grado de hidratación y la textura, si es granulosa o si es viscosa. La integridad o la uniformidad de la capa, si hay o no hay, y si es verdadera o falsa por la ingesta de algunos alimentos. En cuanto a la hidratación, la saburra normal debe ser ligeramente húmeda, ya que se reflejaría el buen estado de circulación de los líquidos corporales. Si encuentro una saburra como muy acuosa o muy líquida y muy brillante, podríamos estar hablando de un estancamiento de humedad o flema o incluso frío. Humedad como consecuencia de una deficiente transformación, principalmente del transporte de los líquidos corporales. Por ahí la función del vaso. Si encuentro una saburra viscosa y brillante, me habla de una deficiencia del vaso con retención de humedad. Una saburra seca me habla de un síndrome de calor o una obstrucción de humedad en el yao medio. ¿Por qué un síndrome de calor? Porque el calor o el frío pueden consumir a los líquidos corporales. En este caso sería más por datos de calor. Una saburra muy seca, incluso como áspera, me habla de una deficiencia de líquidos corporales debido al calor o a la pérdida de líquidos como tal, una deshidratación. En cuanto a la hidratación de la saburra, la capa o la saburra normal debería de ser húmeda y con buena hidratación. En el caso de la forma, tengo, por ejemplo, una lengua flácida. Si hay una lengua flácida, quiere decir que a la hora de que no las enseñan, pues se ve incluso como cuelga como demasiado. La lengua se caracterizaría por una falta de tono muscular y una movilidad reducida, no se puede mover tan fácilmente. Nos hablaría de un síndrome de exceso o incluso de deficiencia, de acuerdo al color tanto del cuerpo de la lengua como de la saburra. Y si encuentro una lengua flácida de color rojo pálido, principalmente sería deficiencia de sangre y energía.
Y si la lengua es flácida, de color rojo oscuro, principalmente sería un agotamiento de energía yin. Si la lengua es temblorosa, nos enseñan la lengua y tiene movimiento, ese movimiento generalmente es involuntario, el paciente no lo puede controlar, nos habla de un viento, presencia de viento interno. Si la lengua es temblorosa, de color rojo pálido y incluso a lo mejor presenta una saburra amarilla, nos habla de deficiencia de sangre. Una lengua temblorosa de color rojo oscuro nos hablaría de un viento interno por calor o ascenso de yang en el hígado. Una lengua desviada, cuando nos muestran la lengua se va hacia un lado o hacia el otro, la lengua nos indicaría un viento interno, aunque no hay movimiento, pero sí hay una desviación, y obstrucción de los canales y colaterales, principalmente por presencia de flema. Una lengua muy extendida e intranquila. Esto se refiere a sacar la lengua frecuente e involuntariamente de la boca en todas direcciones y se recoge rápidamente. También se conoce como una lengua de serpiente. En este caso nos hablaría de un calor que afecta tanto al corazón como al vaso y se puede observar en algunos niños con retraso mental. Una lengua que sale pero no se puede recoger, es decir, sale de la boca pero a la hora de querer meterla realmente no se puede y se acompaña de saliveo o babeo, significa un fuego de corazón o un bloqueo de chi de hígado. Entonces, pues realmente la observación de la lengua, de la saburra, de la forma de la hidratación, nos ayuda a observar los cambios que podemos observar como de forma más objetiva. Nos ayudaría a revisar el estado de sangre y energía, la naturaleza del factor patógeno y la profundidad en la cual se encuentra esa energía patógena dentro de nuestro organismo. A veces resultan ser las manifestaciones más evidentes, como en algunas enfermedades graves, cuando los síntomas son demasiado complejos y el pulso a veces no se logra palpar bien. Entonces, la observación de la lengua nos va a permitir realizar un buen pronóstico, un diagnóstico adecuado. Y pues es uno de los elementos más importantes para realizar la identificación de síndromes. Para interpretar correctamente los cambios dentro de un proceso patológico, que en muchos casos, pues sí es muy complejo, hay que relacionar los signos que estamos observando en el cuerpo lingual y los de la saburra. En el examen de la lengua podemos observar dos principales situaciones. Los cambios del cuerpo de la lengua que coincidan con los de la capa de saburra. Para interpretar estos dos datos correctamente, dentro del proceso patológico, pues hay que relacionarlos bastante bien con los signos o los síntomas que se estén presentando. Hay que relacionar lo que estoy observando de la saburra con la lengua, no los podemos valorar por separado. Siempre tenemos que realizar una correlación. En el examen de la lengua se puede observar cambios en el cuerpo lingual que coinciden con los de la saburra, por ejemplo. En caso de exceso de calor interno, se suele observar una lengua roja con capa amarilla y seca, y en caso de frío o insuficiencia se presenta una lengua más pálida y húmeda con una saburra blanca. Y esto nos dice que pues los datos coinciden, ¿no? Tanto el de la saburra como el de la lengua. Sin embargo, a veces encontramos datos que no coinciden. Los datos de la lengua no coinciden con los de la saburra. Por ejemplo, una lengua de color rojo oscuro con una saburra blanca o una lengua pálida, amarilla, con capa amarilla y viscosa, pues nos hablan de casos contrarios. Si la lengua es roja, me hablaría de calor, pero si la saburra es blanca, me hablaría de frío. Entonces hay que hacer como una relación correcta, porque entonces aquí me hablaría si tenemos un síndrome de exceso o tenemos un síndrome de deficiencia. A veces encontramos por ahí dentro de estos datos falso calor, que me diría que realmente no hay un calor. Tengo un calor por exceso de energía yang y más bien lo que está deficiente es la energía yin. Y en este caso tendría un calor por exceso.
más bien sería un falso calor. Y si hablo de un calor por exceso, la energía yin se encuentra bien, pero la energía yang o el calor es el que está predominando. En ese caso sería un caso de exceso. Entonces tenemos ya un cuadro que nos va a ayudar a identificar las alteraciones tanto del cuerpo lingual como de la saburra. Si mi cuerpo lingual es rojo pálido y mi saburra es delgadita y es de color blanco, pueden ser síndromes más superficiales, principalmente por viento o por viento frío. O incluso los podemos encontrar en personas sanas, que sería lo ideal, un rojo pálido con una capa de saburra fina y blanca. Si el color es demasiado pálido, incluso hasta blanco de la lengua, y la saburra es fina y blanca, me hablaría de una deficiencia de yang, de una deficiencia de sangre o incluso de una deficiencia de energía. Si la lengua es muy pálida pero no hay saburra, hablamos de una enfermedad crónica y pues el cuerpo ya refiere a una deficiencia de energía yang. Incluso puede haber deficiencia de sangre y de energía. Cuando hablamos de deficiencia de sangre, no necesariamente hablamos de estados anémicos, pero en algunos casos pues realmente sí se presenta incluso un estado anémico. Si la lengua nuevamente es pálida, pero la saburra es fina, muy fina, blanca y no hay saburra en el centro de la lengua, es una deficiencia de sangre y de energía, en ese caso principalmente en vaso y estómago. Si la saburra es amarilla y viscosa, nos habla de una deficiencia de yin de estómago y una deficiencia y debilidad tanto en el vaso como en el estómago, que estamos hablando en general del fenómeno tierra. Incluso puede haber una retención de humedad generada por calor. Si la lengua es pálida, muy pálida, y la saburra es gris, tiene un tono muy oscuro e incluso es medio acuosa, habla de una deficiencia de yang con acumulación de frío interno o una retención interna de humedad o de flema. Si el color de la lengua es rojo y sobre todo en los bordes y en la punta también es de color rojo, pero la saburra es blanca, habla de un síndrome superficial por viento-calor y puede ser fuego en corazón. En este caso hay una discordancia. La lengua es roja, pero la saburra es blanca. Entonces me habla de un síndrome superficial, sería un calor por exceso o incluso un fuego de corazón por la punta roja. Si la lengua está muy roja en la punta tenemos al corazón, entonces hablaremos de un calor o fuego en el corazón, lo cual estaría afectando principalmente al Shen. Entonces, el estado mental o emocional puede estar también alterado. Si la lengua es roja, pero la saburra es blanca y amarilla, encontramos un síndrome superficial por ataque de factores infecciosos que empiezan a interiorizar. Si la lengua es roja, pero la saburra es blanca y viscosa, hablamos de un bloqueo de estancamientos, principalmente por humedad y flema en el interior. Podemos encontrar en este caso algunos trastornos digestivos. Si la lengua es roja, pero la saburra es blanca, flotante y es muy delgada, nos habla de una éstasis alimentaria, es decir, y una indigestión. O puede haber incluso calor en el estómago, que ya sería algo un poquito más avanzado. Si la saburra es blanca y gruesa como harina, podemos hablar de un inicio de enfermedad contagiosa o incluso de algunos abscesos internos. Si la lengua es amarilla, la capa de saburra es seca y amarilla, encontramos enfermedades crónicas con disminución de líquidos corporales y sequedad o deficiencia en sangre. Puede ser un calor en el estómago y en intestinos. Si la lengua es roja, la saburra es amarilla y viscosa, puede ser una acumulación de humedad con calor interno y estancamiento de flema con desarrollo de calor. Si la lengua es roja con la saburra blanca, hablamos de enfermedades febriles. Estas pueden ir progresando desde la capa Wei hasta la capa Yin, es decir, empieza en la zona superficial y puede ir penetrando ese factor patógeno.
Si la lengua es roja y la saburra es amarilla y delgada, encontramos un síndrome de calor en la capa del chi. La lengua roja con la saburra amarilla y viscosa es un síndrome de humedad. Si la saburra es amarilla, gruesa y seca, hablamos de un síndrome febril que ha penetrado profundamente y desarrolla principalmente patologías por exceso. Si la lengua es roja pero no hay saburra, hablamos de deficiencia de energía yin y de chi. Decíamos que esto se presenta en patologías más crónicas. Si la lengua es rojo oscuro y la saburra es amarilla, como con un color grisáceo o ahumado, principalmente sería un éxtasis de calor alojado en estómago y en intestinos y calor interno por exceso. Si la lengua es roja, la saburra es negra y seca, hablamos de un calor extremo que perjudica a la energía yin. Y si la saburra es tan delgada que no se llega incluso a presentar en una lengua muy roja, ese calor penetra ya en sangre, encontramos un fuego en la sangre y deficiencia de yin. Un color rojizo como violeta o color púrpura con una saburra amarilla y seca nos habla de los líquidos y la sangre agotados y tenemos fuego por deficiencia. Esto igual se presenta en enfermedades muy crónicas o incluso en pacientes con cáncer. Un color violeta, azuloso o verdoso con la saburra blanca y húmeda me indicaría un frío interno y éstasis de sangre y energía. Entonces, esta última tablita básicamente sería como un resumen ya con la combinación del color del cuerpo lingual y la saburra, cómo se presentan las posibles combinaciones que podemos encontrar y los síndromes que indicaría cada una de estas combinaciones. En este caso, pues todavía nos faltaría añadir quizás la forma del cuerpo lingual, si hay presencia de grietas, si la lengua es temblorosa, pero pues bueno, ya tendríamos aquí un acercamiento todavía más profundo hacia el síndrome que se pueda estar presentando. Entonces, la lengua básicamente nos ayudaría de forma más rápida, digamos, a poder encontrar el síndrome que tiene el paciente. Podemos encontrar la naturaleza de la enfermedad y pues nos da todavía un mayor acercamiento. ¿Hiciste tu tareita, Alberto? Hola, profe, sí, sí la tengo. ¿Sí? ¿Cómo te fue? A ver, Sí. voy a compartir ¿Se la aquí de nuevo. describo o se la... No, permíteme tantito. Voy a poner aquí la imagen de las lenguas y entonces ¿Mm? sí ya me la vas describiendo. ¿Te costó trabajo o no mucho? Sí, un poco con la lengua uno y tenía también algunas dudas con la 6. Ok, a ver. Aquí las tenemos. Entonces tenemos nuestra primer lengua. En la número 1, ¿qué datos son los que encontraste? No, ya no lo veo, pero se lo describo, lo que tengo Ujú, escrito. ujú, La 1 con impresiones dentales ok, y con grietas en la zona de vesícula, pero pequeña, e intestino. ajá, La encuentro, el color estoy un poco dudoso, no la encuentro roja, pero tampoco la encuentro más rosa que roja, digamos, en la ok, punta. ajá, No sé si es por la saburra
bueno, la saburra la encuentro blanca y pegada, quizás por eso. Quizás la lengua está roja, más roja completa, quiero decir. Ajá, la Y saburra en forma la encuentro ancha ujú, y hidratada. ok, es ancha e hidratada, es correcto. Y entonces, ¿qué síndromes La- podríamos encontrar en esa lengua? Si me dices que es eh, roja pálido, la punta ligeramente roja, hay marcas dentales, hay saburra y la saburra me dijiste que es blanca, claro, blanca con raíz, tiene o sea, está bien pegada a la lengua y hay pequeñas bien pegada. fisuras en el centro. Mm. Tus datos Bueno, son eso correctos. tendría, ¿mm? Perdón, continúo. Eso sería como un poco de calor, pero quizás no así tan en exceso, ¿no? Ok, Por el calor. corazón, digo. Ah, ok, entonces sería específicamente un calor en corazón. ¿Mm? Ajá, y los demás datos. Yo creo que eso, ese afectación del corazón eh, produce un poco de éstasis en el estómago por la saburra. O no sé si decirle éstasis, pero no, aumento porque también tiene harta hidratación, Ajá, está muy hidratada. ¿Eso que me indica? claro. Mm, Entonces tengo una lengua pálida, saburra blanca y muy hidratada. Estos tres datos me indican mm, un síndrome de frío y además encuentro deficiencias porque la saburra es más pálida y la lengua también es pálida. La saburra blanca, la lengua pálida. Entonces, esos dos datos me indican deficiencia. ¿Deficiencia de qué? En este caso puedo encontrar deficiencia de energía o deficiencia de sangre, ¿sí? ya, Y las claro. grietas, las pequeñas grietas que se encuentran en la zona del vaso y el estómago, me están hablando de que ya empieza una deficiencia en la energía yin del estómago y del vaso, ya que eso es donde se encuentran alojadas. Las marcas dentales que se encuentran en los Mm, bordes me hablan de una deficiencia de yang de vaso. Decíamos que entonces el proceso metabólico puede estar siendo deficiente. Entonces encontramos más claro. deficiencias marcadas y el único exceso o dato de exceso que podemos ver es el calor en corazón. Y pues es muy leve, realmente no está tan marcado, aunque encontramos un poquito de papilas igual en la zona del pulmón. Y eso sí me hablaría de un éstasis. Las papilas marcadas me hablan de un éstasis en sangre o un estancamiento. Entonces, esas papilas, pequeñas papilas que se encuentran en el área del pulmón, me hablan de ese estancamiento en el área del pulmón, un éstasis de sangre. Entonces, este paciente tiene más deficiencias. Cuando hablamos de un calor de corazón, generalmente se refiere a procesos emocionales o en algunos casos, sí, alguna alteración como tal en el corazón. Cuando no, únicamente lo que se ve afectado es el Shen. Entonces, los aspectos emocionales están ahí como turbios, ¿sí? Claro, ahí tenía la duda, ¿cómo definirlo? Si deficiencia o, o éxtasis. Ajá, Por sí, ejemplo, es en la más zona una ¿a deficiencia. dónde están? Ah, ya, ya, ok. Ujú. En Mm. la lengua 2, ¿qué datos observas?
Perdón, ¿me escucha ahora? Sí. Ahora, ya. Las papilas más marcadas las encuentro de un color más rosado, ma- en el cuerpo es largo, poco hidratada y la sagura sí se ve bien pegada en la zona del vaso y estómago. Sagura blanca, Ajá, blanca y pegada. ajá. ¿El color de la lengua cuál fue? Le puse rosada. Rosada. Ok, en ese caso sí es más Mm, rosa. Hay que tratar de hacer siempre la descripción de la lengua, empezando por mm, el color de la lengua. Primero todos los datos de lengua. Color, la forma, el cuerpo, la hidratación. Si presenta algún dato agregado como movimiento, flacidez, temblor, fisuras o marcas dentales o incluso papilas. Entonces, primero toda la descripción de la lengua y por último la descripción de la saburra. Entonces, al último sería la saburra, color de la saburra, textura de la saburra, si hay hidratación, dónde está localizada, cómo es su espesor o incluso su textura, para que a la hora de la descripción, como que a veces uno mismo cuando lo vuelve a leer, ya no entiende ni cómo fue esa descripción. Entonces, como sugerencia, pues sí tener como ese orden, claro, ¿sale? ok. Sí, Entonces, esta lengua, esta número 2, sí es más como rosa. Las papilas aquí se ven muy marcadas. muy marcadas. En este caso, eso sí me hablaría más de ese estasis sanguíneo, ya que se presentan estancamientos, en donde se observan las papilas. Una consulta, el estancamiento no quiere decir deficiencia, ¿cierto? No. En el órgano. Estancamiento quiere decir que si yo tengo una vía de paso, una carretera, Mm, pensemos, de una carretera, ¿qué es lo que sucede? Hay una obstrucción, algo está obstruyendo y entonces pues los carros no circulan libremente. mm, ¿Qué empieza a suceder? Justo el resultado de esa obstrucción va a ser un éxtasis, porque entonces empiezan a acumular, acumular, acumular y produce que al rato ya se forme un trafiquerío pues enorme, ¿no? Entonces, en claro. este caso, ese estancamiento sería de sangre o de energía. ¿Qué pasa si hay una obstrucción o un estancamiento? Pues no va a fluir adecuadamente ni la sangre ni la energía, ¿no? Por los órganos o por los meridianos. Y entonces empieza a producir un éxtasis o un calor. Esa acumulación de sangre y energía que no está fluyendo me empieza a generar ese calor o ese éxtasis sanguíneo. Cuando hablamos de un éxtasis sanguíneo se refiere como a un calor en exceso, pero por estancamientos. Ok. Entonces, en este caso, pues se ven las papilas bastante marcadas, sobre todo en qué zona decíamos, en qué órganos según la tipografía lingual. En la número 2 Ujú. no le puse La zona. no le puse la zona, le puse papilas Ok. marcadas solamente. Ajá, ok. Pues sí es importante referirlas porque a veces están en toda la lengua y a veces Mm, únicamente se encuentran en zonas muy específicas. En este caso, por ejemplo, se encuentra más como en los laterales de la lengua, que todavía pertenecería una parte al hígado, vesícula biliar y una pequeña parte al estómago, pero en el centro, justo en el centro de la lengua, pues no hay. mm, Entonces abarca una parte de hígado y una parte de estómago. Entonces, estancamientos están justo en estos dos órganos, lo que me indicaría que posiblemente tenemos cierta sintomatología estomacal. Y en cuanto a la circulación, o sea, circulatoria, porque el hígado, recordemos, se encarga de hacer circular tanto sangre como energía. Entonces podemos tener un problemita por ahí del hígado. Ahora es una lengua ancha o delgada.
yo la encuentro más, no la describí tampoco, la describí como más larga. Ok, es larga, estás en lo En correcto, pero es delgada. Si tú observas todas las mm, demás lenguas se mm, abarcan de lado a lado la cavidad oral, pero esta claro. lengua es más delgadita, no la abarca por completo. Entonces, sí es larga, pero es delgada, lo cual me está diciendo que hay una deficiencia de yin. Entonces, en esta Ah, claro. lengua el color es normal porque es un color rosa, no es rojo, pero tampoco es pálida, es rosa y eso es normal. La saburra es blanca y está bien adherida. En unas partes es más delgada que en otras y es de color blanco. El color blanco me indica frío. Pero las papilas están marcadas y esto me habla de estancamientos o de éstasis sanguínea. ¿En dónde se encuentra ese estancamiento o esa obstrucción? En el hígado y por ahí ligeramente en el vaso. Mm, En este caso no hay marcas dentales como tal. no. Luego, la lengua número 3. En la lengua número 3 en color, eh, en el borde, bueno, se aprecia un color más rojo, no rojo rojo, pero un poquito de rosado, un poquito más rojo, Ok. pero no sé si por la saburra está más pálida, aunque la encuentro la saburra más fina, Ujú. ¿ya? Se le ven las papilas también, y cuando agrandé la foto, vi en la zona del, eh, quizás el límite entre el vaso y el pulmón, una pequeña grieta Mm, transversal. ok, sí. Eh, el cuerpo es ancha y gruesa, se ve, Es está ancha. poco hidratada, Ujú. claro, y bueno, también se le ven las papilas, no tan marcadas como las otras, no tan, pero sí se notan igual, más en las zonas laterales. Ok. En la lengua número 3, claro. Y bueno, las grietas también son, en la que se alcanza a apreciar, no se ve tan profunda, se ve pequeña. Se pequeñita, se ve muy Mm, superficial. muy superficial, claro. Y un poco de, como una lengua bastante ancha, se ven en los bordes, se ven un poco las impresiones dentales, Ajá, pero sí se no, alcanzan no, a notar. claro. No están tan marcadas Eso en toda la lengua, pero sí se notan. sí se notan un poquito, claro. Eso lo puse en la 3. Ok. Aquí, ¿qué datos me podrías decir que encontramos? Afectación Ah, por lo mío, qué factores patógenos. em, bueno, como la lengua al parecer se ve en el borde, en los bordes se ve más roja, eso sería exceso de calor. Ajá, ¿y cómo es en los bordes? ¿En dónde estaría el exceso de calor? En los dos bordes, bueno, más, en la foto se ve más hacia el lado, si uno lo ve, el lado derecho, Ajá, ¿cierto? Un poquito más rojo. No parece que sea la luz, parece que es la lengua en realidad. ajá, parece que es la lengua. ¿Y qué órgano se encuentra ahí? Claro. Eh, ahí se encuentra el vaso. No, Lo estoy viendo del otro lado, creo, ¿no? No. Ahí, el lado derecho, la vesícula, y el lado izquierdo, el hígado. ajá. Entonces ahí tenemos, En el, puede ser en, en el caso de la foto, sería por el lado derecho más rojo la vesícula. la El vesícula. lado más pálido correspondería al izquierdo de la zona del hígado. A ver, claro, lado izquierdo. Ajá, ok. Mm, Entonces ahí ya tenemos como más específico, ¿no? Ok, tengo calor, pero es un calor que se encuentra en hígado,
que diga en vesícula biliar y no en el hígado. Ok, eso en cuanto al color que vimos. Qué más encontraste? Ya de factores patógenos. Sí, le había puesto acá. Color, Ujú, forma, hidratación, poco hidratada. ujú. Sí ¿por qué ahí no hay hidratación? Por, por el exceso de calor. Puede ser por el exceso de calor. Ese exceso de calor pudiera estar consumiendo los líquidos corporales o los yin-ye, y eso genera que se haga una sequedad. Ahora, la lengua no está tan roja como para decir que ese calor está consumiendo los líquidos corporales. Pero Mm, en este caso volvemos a observar ciertas papilas. Las papilas, si te das cuenta, son diferentes a la lengua número 2. En este caso, las papilas no son tan marcadas en ese color rojizo. Se ven más bien como un poquito negruzcas incluso. sí, Entonces aquí ese estancamiento no está generando estasis sanguínea, porque no se ven así tan rojas. Sin embargo, pues sí tenemos estancamientos. ¿En dónde están esas papilas? Nuevamente están en los bordes como laterales, afectan al hígado, a la vesícula biliar, y por ahí tenemos también muy marcadas en el área de pulmón. Entonces tenemos una obstrucción o mm, un estancamiento otra vez del pulmón, de la vesícula y del hígado. claro. La saburra, si te das cuenta, en la parte posterior de la lengua está más gruesa que en el resto. Sí, Y hacia la es, zona posterior, claro. así es, y la lengua decíamos que es ancha, ¿no? Es obesa. Mm, El hecho de que la lengua sea así nos indica humedad, presencia de humedad. Y si yo veo la saburra como más gruesa en ciertas áreas, otra vez estoy hablando de humedad. En este caso, la zona donde se ve la saburra, ¿qué órganos tengo? Donde se ve más gruesa la saburra. Ya. La zona posterior de la lengua era de atrás para adelante, el riñón, después Ujú. vejiga y más hacia adelante el intestino. Tenemos riñón, vejiga e intestinos. Entonces, esa humedad Mm, está muy alojada, tanto en riñón como en vejiga y en intestinos. Esto básicamente me va a ayudar para cuando yo quiera tener un principio de tratamiento. Si yo ya observé que hay calor en hígado, calor en vesícula biliar, veo que hay humedad en riñones y además hablo de una deficiencia, un estancamiento de sangre, como principio de tratamiento que tengo que hacer, bajar el calor, eliminar la humedad y tonificar o hacer circular la sangre y la energía. Entonces, básicamente lo que yo voy a observar en lengua me ayudaría a tener un panorama ya muy completo y por lo tanto a tener un principio de tratamiento. Por eso es importante que vayamos identificando cuáles son los patrones que estamos observando. En la lengua número 4, ¿qué datos tenemos? La lengua 4, ya. Encuentro un color un poco más rosado. Ujú, eh, no la encuentro tan larga en forma, pero sí ajá, ancha. sí, es ancha. La veo, sí, la veo deshidratada, Ujú, eh, un poco de saburra en la zona, a ver, claro, la 4 ya. Saburra, muy poquita saburra, pero, impresiones dentales en las zonas laterales, ujú, los bordes, y una grieta grande central en la zona del estómago.
Bueno, llegaría hasta casi el pulmón. Casi llega al pulmón. O sí, más bien se abarca una zona, una pequeña Llega, zona del llega al pulmón. pulmón, claro, y es profunda, es bastante Esta grande sí es y muy profunda. profunda. Estómago, vaso, hasta pulmón, ¿no? Ujú. Claro, por todo el centro. ¿Nos aburre de qué Y color? eso, ya, ya. La saburra la puse blanquecina, Ok. mm, pero leve, leve, muy, no sé si ponerla leve, o bueno, no lo puse, no estaba con la duda si poner leve o ponerla, porque aquí tengo la duda en la foto si es más por la luz o porque en la zona de la vesícula está más saburral. Pero al medio sí se ve, ¿no? Se nota la Sí, zona en medio medial, se ve. pero más, Yo creo que, yo creo que en la zona de vesícula es más la fina. luz. Ah, Y si te das cuenta, sí se ve así como un poco flotante la sabor. O sea, mm, como que sí está adherida en ciertas zonas, pero hay zonas donde se ve así como flotando, como si hubiera restos de alimentos. claro. Mm. Entonces eso nos dice que la saburra no tiene raíz. Ok, tus datos son correctos. Ahora dime qué factores patógenos son los que encontramos, qué alteraciones encontramos. Bueno, sí, a mí me parece que acá ya hay una deficiencia de, de energía del estómago, Ok, ahí ya no nada más es del deficiencia de estómago, vaso, energía. Por la mm, grieta que está muy, muy pronunciada, ya es una deficiencia muy de yin. marcado. Y cuando hablamos de deficiencia de yin, hablamos de una afectación ya muy estructural. Entonces tenemos aquí ya una deficiencia de yin de estómago, pero ya muy marcada. Mm. ¿Qué otros datos? Ah, el otro dato es que, sí, lo había mencionado, forma, hidratación, se ve deshidratada, Ujú, seca, también se ve seca. Sin embargo, te das cuenta, no hay calor. La lengua no es claro. muy roja y la saburra no es amarilla. Mm. Y entonces, si no Y tengo viéndola calor, ahora, si no tengo, bueno, sería un frío. pudiese ser más frío. eh, mm. Y el Yo no me frío había también. fijado mucho en el detalle, pero claro, ¿En cuál tiene detalle? más grietas pequeñas, ¿no? Ajá, Un tiene detalle más que, grietas pequeñas. ahí, Se están marcando más grietas claro, pequeñas. Está la principal, que es la del centro, pero sí la tenemos del en la centro. parte posterior algunas grietas más pequeñas y Mm. también en los laterales. Y lo que no me acordaba, eh, o lo que no me acordaba, lo que había dicho es que la saburra, claro, había que describir el color y si eso, si estaba enraizado o no. Y como lo dijo, no, efectivamente no se ve pegada. Ajá, no se ve bien adherida a la lengua. No claro. Entonces aquí tenemos por las marcas dentales, deficiencia de yang de vaso, por la grieta, una deficiencia de yin, igual del vaso. La saburra, el hecho de que sea flotante me habla otra vez de la deficiencia del yang de vaso. Entonces, este paciente seguramente ha de tener muchos problemas también digestivos, porque tenemos al vaso junto con el estómago, fenómeno tierra. Seguramente ha de tener bastantes problemas digestivos e incluso por ahí ya de intestino grueso, porque tenemos, Mm. en este caso sí son más deficiencias, pero son muy específicas del fenómeno tierra.
están en vaso, están en estómago, y ya la energía yang y la energía yin están siendo muy deficientes. Entonces, en este paciente generalmente estos datos pues, son más de enfermedades digestivas. Ya. En la lengua número 5, ¿qué datos tienes? En la lengua 5 tengo, se ve el color rojo Ajá. ¿Y el color rojo qué nos de forma indica? bastante ancha, nos indica calor. Calor. Ajá. ¿Qué más? De forma, la lengua es ancha, Ujú. ¿ya? Y acá se ve, eh, no alcanzo a notar por la curvatura si es bastante larga, más larga también o no. Me da la impresión de que también es bastante, o no bastante, pero sale Sí, igual, ¿no? Harto. esta no se ve tan larga. Ya. Y eh, no la veo tampoco muy hidratada, con una saburra blanca en Ujú. la zona central y quizás más a posterior también. Ajá. eh, pero la saburra sí se ve más blanca y más pegada, Ajá, la saburra es blanca y está bien enraizada. enraizada, claro. Ujú. Se alcanzan a notar también en la parte de quizás del pulmón y en un poquito arriba, más arriba, entre el estómago, unas pequeñas grietas transversales. Se ven, ajá, Y grietas transversales, son pequeñitas. claro, y noto en la forma, en los bordes también no están regulares. Parece que tiene impresiones dentales en los bordes. También tiene impresiones dentales, es correcto. Mm. Y alcanzo a notar un poco en la fotografía, quizás se marcan un poquito algunas papilas en la Sí. zona, en las zonas laterales, ¿A qué de órganos un poco del pertenece? hígado, Como del hígado, ajá. claro, y un poquito menos, pero en la contraparte también del vaso, Ok, pero más se ven al otro lado, parece, me da la impresión. Mm. ok. Pero no son tantas numerosas como las otras, se ven menos. Son menos, sí. Mm. Entonces ya dijimos que encontramos calor por el color, que sí es un poquito más rojo. Pero la saburra es blanca. ¿Qué quiere decir una saburra blanca? Blanca. Esa burra blanca quiere decir frío. La saburra blanca quiere decir frío. Entonces ahí tenemos una discordancia, Mm. ¿no? La lengua roja indica calor, la saburra blanca indica frío. Y entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, yo creo que aquí quizás está predominando el calor y comenzando un proceso de deficiencia en lo que sería estómago, intestino, o sea, perdón, estómago, vesícula e hígado, en la zona media de la lengua. Pues es al revés. El hecho de que la saburra sea blanca y empiece a tener así datos de calor, incluso la ¿Mm? saburra no se ve del mismo espesor en la parte de pulmón y corazón que en la parte Claro, posterior. En la parte posterior se ve más gruesa. más Es gruesa, blanca, pero claro. se ve más gruesa. ¿Qué quiere decir? Que hay una transformación, pero no es de calor a frío, al revés. Era como Mm. frío, empezó con frío y ahora se está transformando en calor. Entonces entró un factor patógeno, quizás un frío, se descuidó, no se llevó a lo mejor un tratamiento y ahora se está convirtiendo en calor. Quiere decir que se empieza a hacer un poco más crónico.
sobre todo por los datos de los estancamientos que tengo, las papilas. Si te das cuenta, también están más marcadas, justo en esta zona donde la saburra también es más espesa. Claro. Entonces, en esa área tenemos una transformación, una patología que empezó por frío y ahora se está convirtiendo en calor. Por eso las grietas se están marcando, pero apenas son como superficiales, porque apenas está como empezando quizás este proceso de transformación o de interiorización de la enfermedad. Mm. En la número 6, ¿qué datos tienes? Ya, la lengua 6 también está un poquito más rosada. Ujú. En color es un poco también ancha, no tan ancha así, pero ancha. eh, o sea, no tan gruesa quizás se ve, pero más ancha. Está ancha, ¿sí? eh, Está bien hidratada y tiene la Ujú. saburra más finita, muy finita en el centro y se ve flotante. Y y con impresiones dentales. Ok. ¿Y qué factores patógenos entonces son los que encontramos en en esa lengua? Bueno, acá lo único que me llamó un poquito la atención, la saburra, ¿no? Es un poquito más, eh, no enraizada y bien finita, Es muy delgadita. claro. Y no, ahí sí que no, es que eso sería como el inicio de algo frío, ¿no? Puede ser algo frío, sobre todo porque está muy hidratada. Si te das cuenta, la lengua número Claro, 1 y esta, la 6, están muy sí, hidratadas. Quizás sí, la eh, 5 tiene la 5 y la 2 tienen una hidratación normal, pudiera ser. mm, La 3 y la 4 están secas, esas sí se ven secas completamente. seca, Entonces, claro, la 1 y la 6 tienen más datos de frío porque está aparte muy hidratada. Esta lengua 6, la coloración está como rosita, pero ya tirándole un poquito más a rojo. está rojo, sí, mm, Entonces, esto me hablaría igual de un calor, pero la saburra es blanca, la saburra no es amarilla. Quiere decir nuevamente que entró un factor patógeno que fue el frío y ahora se está transformando en calor. Hay pequeñas papilas, son poquitas, son muy poquitas, pero entonces me habla de esa obstrucción o de ese estancamiento. En la punta de la lengua mm, se ve como si tuviera marcas dentales, ligeramente en la sí, punta y en el borde mm, del lado derecho. Esto me puede estar dando una deficiencia del corazón, porque en este caso las marcas no están en los laterales, que es donde generalmente se colocan, se hacen. Entonces, esta como marca dental que se ve en el corazón puede ser una deficiencia de yin de corazón. En la parte posterior, la ah, ok, saburra se ve ligeramente más gruesa, pero sigue viéndose blanca. Entonces, es nuevamente, ¿no? El frío como factor patógeno que está, pero mm, ya está exteriorizando y ya se está empezando a transformar en calor. claro.
Entonces, de estas 6 lenguas, quizás la que más problemas, el paciente que más problemas crónicos tiene, es la número 4, ya que vemos la grieta muy, muy marcada y es una lengua seca. Si esa lengua empieza a tornarse más roja, quiere decir que la severidad de la patología pues va a ser todavía mayor. En general son lenguas entre rojo y rojo pálido, ¿no? Están como muy marcadas los tonos oscuros. Y también se quedaron de la 7 a la 13. No, esa no la anoté. Solamente de la 1 a la 6. Ok. ¿Sí ves ahí la presentación? No, no, sigo viendo la que estaba con la última. La que estaba El, anteriormente. el cuadro de resumen. Ok. A ver. Tú me dices ahí si la puedes observar. ¿No? ¿Sigues sin verla? Sí, sigo viendo la misma presentación. Ok. Ok, les voy a mandar al grupo de WhatsApp ¿Ya? las siguientes que serían otras 6 lenguas y de la misma forma pues se va a hacer el análisis. Pero ahora vamos a ir Ya. colocando. Lengua roja, dato de calor. Lengua obesa, dato de humedad. Papilas marcadas, dato de estancamiento de sangre. ¿Sale? Ok. Muy bien, para que continuemos al final, el hecho de estar viendo la lengua ya tiene que ir siendo un hábito. Y otra cosa, sí te voy a pedir que dentro de sus posibilidades puedan mandarme también a lo mejor fotitos de algunas lenguas que ustedes observen y que les llamen la atención, Ah, ok. ¿sale? Y para que vayamos Sí. haciendo también el análisis. Lo ideal es que tomemos una fotito con luz natural, no que usemos el flash, porque pasa eso, ¿no? A veces el reflejo del flash hace que no se observen bien las características de la lengua. Entonces, de Mm, preferencia, luz natural y que podamos ver, de preferencia, hasta la parte posterior de la lengua. Únicamente la lengua, ¿no? Si acaso se ven ahí por ahí los labios, pero no más allá, para que esa foto sea como más concentrada justo en el área de la lengua. No tenemos mucho tiempo al paciente con la lengua afuera porque decíamos empieza a salivar, ¿no? Se empieza a hidratar por naturales y eso pues cambiaría por claro. ahí algunas características. Entonces, no nos tardamos mucho y ya tomamos nuestra fotito, de preferencia decíamos que se vea bien hasta la parte posterior. A veces el paciente no puede como sacar más la lengua, entonces pues bueno, ni modo, hasta ahí la tomo. Pero sí, lo importante es como que sea con luz natural, ¿sale? Por lo menos unas Ok. 5 Sí. fotitos. Y pueden ser de Ya. pacientes desde pediátricos, o sea, pacientes niños, adultos e incluso Mm, adultos mayores, ¿sale? ya, sí, perfecto. Va. ¿Qué hacemos? Voy a tener que salir para que puedas ver mi presentación porque ya no la ves. Y yo, según ya la estoy proyectando de nuevo.
Claro, no, se sigue viendo el cuadro de resumen. Ujú. Bueno, de cualquier forma ya vamos a terminar con la clase de hoy y vamos a continuar con básicamente el diagnóstico, ¿no? Decíamos que la lengua es parte del diagnóstico, sobre todo de la parte de observación. Dentro de la auscultación y la olfacción, que son parte de los 4 métodos diagnósticos de la medicina china, hay que enfocarnos también, por ejemplo, si el paciente tiene problemas con la voz, si tiene afonía, disfonía, si tiene ronquera. Se dice que la voz es la expresión máxima del pulmón, entonces estos cambios en la voz me hablarían de un problema en el pulmón o en el fenómeno metal. La expresión verbal, si el paciente habla coherentemente o dice cosas a lo mejor sin sentido. Esto me habla principalmente del estado del Shen, el estado de conciencia. En cuanto a la respiración, pues sí sería importante checar la frecuencia respiratoria para ver que también se encuentre dentro de los límites normales. Si el paciente tiene tos, por ejemplo, tendría que revisar entonces cómo es su tos, si es una tos seca, si es una tos con expectoraciones, si su flema, si tiene flema, no tiene flema, si hay flema, de qué color es la flema. Decíamos que todo lo que sea como amarillento, espeso, va a ser más por calor. Todo lo que sea más como hialino, que no tenga ahí tanto color, va a ser por frío. Entonces, dentro de las flemas, cuando hay tos o estornudos, tenemos que preguntar de qué color son las secreciones. Si son amarillentas, verdosas, purulentas, si tienen mal olor, si son hialinas, si son fluidas, ya que esto me ayuda también a ver la naturaleza de la alteración o de la enfermedad. En caso de estornudos, igual. Y siempre preguntar la semiología de cada síntoma, la frecuencia, la duración, desde cuándo inició el problema, igual pues para tener datos más certeros. En cuanto al vómito, igual hay que preguntar, en este caso seguimos en interrogatorio, ¿no? No es cierto, ya seguimos revisando los datos que nos arrojó el paciente. Si hay vómito, igual hay que preguntar las características del vómito, si el vómito se presenta tras la ingesta de alimentos o se produce como de forma muy esporádica. ¿Qué cualidades tiene ese vómito? Si se generan nada más arcadas y después de mucho tiempo realmente vomita la persona, o si de plano viene el vómito inmediatamente, sin generar o producir arcadas. Si el vómito es con alimentos, con restos de alimentos, o es muy líquido o muy fluido. Si hay presencia también de algún tipo de flema. Y si el olor, igual sus características, ¿no? Si es muy ácido o si de plano no hay tanto aroma. Porque también me hablaría de frío, de calor o incluso de humedad. Presencia de hipo o erupto, que me hablan del estado también del sistema digestivo. Y las secreciones corporales, por ejemplo, en este caso el sudor, la orina, qué características tienen, cómo es el color, la consistencia e incluso el olor. Por ejemplo, orina muy clara y abundante, me hablaría de frío. Orina muy amarilla, concentrada, incluso color ámbar o escasa, me hablaría más de calor. Y el olor corporal, hay que estar muy atentos a el olor de nuestro paciente. Hay pacientes que realmente tienen alguna alteración, quizás hormonal o metabólica, que esté produciendo ciertas secreciones con olores muy característicos. Por ejemplo, los pacientes diabéticos generalmente se dice que huelen dulce, ¿no? Que huelen a manzana. ¿Por qué? Por los niveles altos de glucosa que está teniendo en sangre. Y entonces puedo tener pacientes renales que tengan también aromas muy característicos, ¿no? Incluso por ahí algunos aromitas, incluso como ocres. Y eso me habla de un daño renal o una situación renal por la que esté pasando. O problemas hepáticos que también generan ciertos aromas más como a grasas, más como grasosos o a rancio. Estos aromas pues también son importantes para ayudarnos a enfocarnos o a encaminarnos en cuanto a nuestro diagnóstico, sobre todo hacia alguno de los 5 fenómenos, para ver en cuál de ellos está la alteración. Y entonces esto lo vamos a realizar
tanto oliendo. Antes realmente hasta la orina la olían y la probaban, ahora ya no es necesario, pero que el paciente nos ayude por ahí a orientarnos sobre lo que observa él en todas estas secreciones corporales, ¿no? Y bueno, pues por medio del estetoscopio a lo mejor podemos checar también la parte respiratoria, cómo se encuentran los pulmones, si tienen presencia de algún ruido agregado en cuanto a la respiración. Y bueno, pues ya con la voz, los estornudos o la expresión verbal, pues simplemente escuchando y poniendo atención también a todos los sonidos que puedan emanar del paciente. Después voy a tener el método de palpación. En cuanto a la palpación, básicamente significa tocar. Vamos a tocar a la persona, vamos a palpar. ¿Qué áreas voy a palpar? Pues me voy a enfocar también en el padecimiento actual. Tendría que hacer una palpación general para ver que no haya alguna alteración en otras áreas del cuerpo que no tengan que ver con su padecimiento actual, pero al final pues sí hay que enfocarnos, ¿no? Si tiene problemas abdominales, pues obviamente me voy a ir a palpar la zona de abdomen. Hay que palpar o tocar los recorridos de los meridianos para ver también que no haya presencia de alguna masa, sobre todo si el paciente refiere dolor en alguna de las zonas. En las extremidades superiores e inferiores, sería importante palpar el abdomen para saber también un poquito de su estado. Hay que palpar tórax e hipocondrios, la piel en zonas también donde quizás el paciente refiera alguna alteración y los puntos acupunturales que se encuentren en la zona de lesión. En este apartado de palpación vamos a palpar también el pulso y el pulso pues va a ser otro de los métodos diagnósticos que vamos a emplear para poder orientar nuestro diagnóstico sindromático. Entonces, en cuanto al pulso, ahí tenemos que palpar, significa tocar. Y entonces ahí la lengua yo solo la observe. El pulso sí lo voy a tocar, voy a palpar la zona y por medio del pulso también puedo orientarme en cuanto a la naturaleza de la enfermedad, la etiología y algunos datos que me estén dando o arrojando cada uno de los órganos. Entonces, para la siguiente nos vamos a ir a pulso. Por lo tanto, pues sí, hay que seguir echándole una estudiadita por ahí a la lengua, ¿sale? Y ya para la siguiente nos vamos a enfocar un poquito más en el pulso. Ahorita ya nada más lo voy así como mencionando, pero para la siguiente semana ya nos vamos a enfocar un poquito más en el pulso, ¿va? Entonces, hasta ahorita alguna duda o pregunta. No, no, profe, por el momento no tengo tantas dudas. O no tengo dudas, mejor dicho. Mm. Ok, perfecto. Pues vamos a dejar hasta aquí nuestra clase del día de hoy, ¿sale? Y para la siguiente Ok, vamos a empezar con pulso. ya. Ya nada más Seguimos se queda con la el mismo tarea. libro, con los mismos libros, ¿no? Sí, seguimos con los mismos hasta ahorita. Estudiando. Ya, Sale pues. ya, Entonces, pues perfecto. nos vemos para la siguiente. Tengas bonita noche.